Bueno, primero agradecido por la participación y por la invitación a este congreso, a todo el comité organizador. Y nuevamente disculpen por la demora y la pérdida de tiempo ocasionada. Bueno, a mí me toca hablar de la exploración y el manejo de la lumbalgia en el paciente obeso. Este es un tema bastante controversial porque todos pensamos que la obesidad está relacionada directamente con lumbalgia. Pues no. Primero, para entender este tema, tenemos que hablar de lo que es la lumbalgia, ¿no? Siguiente página, siguiente lámina, por favor. La lumbalgia es un síntoma, ¿ok? No es una enfermedad, es lo que el paciente refiere, es el dolor localizado en la espalda baja del paciente, ¿ok? Que va a corresponder a la zona lumbar, que se puede irradiar hacia los miembros inferiores, se puede irradiar hacia la región sacra, puede subir hasta la transición tóraco-lumbar, ¿ok? Y todo este dolor viene relacionado con nuestra columna vertebral o los músculos, las unidades miotendinosas vecinas de esa zona. Siguiente lámina. Siguiente lámina. ¿Aló? Ok. Lo que es la epidemiología de la lumbalgia, tenemos que la lumbalgia, como la doctora bien lo dijo, es un problema de salud mundial a nivel, de manera importante. ¿Por qué? Porque esto ocasiona que los pacientes tengan una alta discapacidad laboral y a la vez ocasiona un gran gasto para los estados, ¿no? 80% de las personas a nivel lumbar, a nivel mundial, van a tener una crisis de lumbalgia a lo largo de la vida, siendo más o menos el mismo porcentaje en pacientes mayores a 60 años. ¿Okay? Es más frecuente en mujeres y como hay una proyección que en el año 2050 nosotros vamos a formar parte de 9.3 billones de personas en el mundo, lo que va a ocasionar que la prevalencia de este síntoma, ¿okay?, aumente y por ende aumente el daño económico y también la inasistencia laboral a nivel mundial. Siguiente lámina. Por eso que para llegar a lo que es la lumbalgia en el paciente obeso, primero tenemos que entender lo que es la degeneración del disco, que es la primera causa o la causa más que se relaciona con mayor peso científico con el dolor lumbar. ¿Ok? A su izquierda tenemos lo que es la unidad vertebral, que está compuesta en su básicamente por la vértebra y el disco, ¿no? Este disco va aquí, se ve que él descansa sobre el cuerpo vertebral y es un disco que tiene dos estructuras, una estructura central a la izquierda, una estructura central que está compuesta por el núcleo pulposo y una estructura periférica que está compuesta por el anillo fibroso. ¿Ok? El núcleo pulposo, como en la imagen del centro bien lo vemos, ¿ok?, es el que se encarga del soporte de nuestro cuerpo. Él se encarga del 80% del soporte axial. Mientras que el anillo fibroso, que lo vemos a los laterales aquí, que dice annulus, a los laterales de esta imagen central, es la que se encarga de estabilizar la carga tensional y rotacional de nuestra columna vertebral, en este caso lumbar. ¿Ok? A su derecha vemos lo que es la clasificación de Firman, que es la clasificación más usada tanto para trabajos científicos como para la parte académica, para mostrar lo que es la evolución natural de la discopatía degenerativa, ¿okay?, donde hay cambios celulares que van desde la deshidratación, la pérdida líquida del disco, que este disco está compuesto en su núcleo pulposo por más de 90% de agua en su núcleo pulposo. Vamos perdiendo líquido en su pulposo, se van ocasionando alteraciones a niveles celulares, intercambios de unas células por otra, de proteoglicanos por colágeno, hasta llegar hasta el último estadio, que es el quinto estadio, donde prácticamente no tenemos disco y hay cambios más vecinos, cambios óseos, inflamatorios, producto de todo ese metabolismo degenerativo a nivel discal. Entonces, esto es importante traerlo a colación para nosotros entender lo que es una de las posibles causas de la lumbalgia en el obeso. Siguiente. Dentro de la clasificación de la lumbalgia se divide en 4 estadios: la lumbalgia aguda, subaguda,
crónica y recurrente, siendo la aguda aquella lumbalgia menor a 6 semanas, la subaguda entre 6 y 12 semanas, la crónica mayor a 12 semanas y la recurrente es aquella lumbalgia que se presenta con crisis dolorosa. El paciente refiere a una crisis dolorosa, mejora, ya sea con tratamiento médico o con tratamiento rehabilitador, y luego el paciente vuelve a recaer con una nueva lumbalgia. Siguiente. Siguiente. Dentro de los que son los factores desencadenantes de las lumbalgias, esto es importante decirlo. El doctor Cordillo mencionó que la artrosis y por lo menos la artrosis y la obesidad tenía una relación completamente íntima, por decir, o proporcional, ¿no? Aquí en lo que es la lumbalgia, en los años 90 se creía que era así, que la artrosis y la discopatía del disco eran las primeras causas de lumbalgia, pero en la actualidad no se sabe bien a ciencia cierta cuál es la etiología desencadenante del dolor lumbar. ¿Por qué? Porque se han sumado a lo largo de la historia, a partir del año 2002, los factores ambientales, los factores familiares, que son la parte genética, y la parte también del medio ambiente, como donde nos desenvolvemos, en qué trabajamos, esas variables fueron involucradas a partir del año 2002. Y fue en el mismo año 2002 donde se evidencia que el factor de riesgo más importante para discopatía degenerativa es el factor de riesgo genético, ¿ok? Luego tenemos la edad, luego la obesidad, luego el cigarrillo y luego el factor laboral. Hay múltiples estudios que han intentado relacionar la obesidad con la degeneración discal y el dolor lumbar. Todos ellos no han llegado a muy buenos resultados, no han dado los resultados esperados. ¿Por qué? Porque hay factores que son muy modificables, como que pueden modificar el trabajo, disculpe, como son los factores hereditarios, en este caso los genéticos, y los factores ambientales. ¿Ok? Para esas fechas, para esos estudios, no se tomaron en cuenta. En la actualidad ya se está comenzando a trabajar con estudios a nivel de gemelos, personas gemelares, en este caso niños o adolescentes que se le han hecho estudios, y para buscar controlar estos dos factores, tanto el hereditario, ¿ok?, como el factor ambiental. Siguiente lámina. La obesidad y la lumbalgia. Aquí vamos a comenzar a intentar relacionar la obesidad y la lumbalgia. El peso corporal es un factor importante relacionado con la carga espinal, como anteriormente les mostré en la imagen del muñequito del hombre intentando cargar el peso. Ese peso lleva una sobrecarga al nivel discal y hace que ese proceso degenerativo fisiológico del disco se aumente en velocidad y el paciente presenta una posible lumbalgia a futuro. ¿Ok? También la obesidad está asociada con varios signos de degeneración del disco lumbar, incluyendo, como anteriormente les dije, estrechamiento del espacio discal. ¿Qué significa esto? Disminución de la altura, ¿ok? Y una disminución de la señal de intensidad. ¿Qué significa también esto? Disminución de la pérdida de líquido a nivel del núcleo pulposo. Cuando hablamos de intensidad a nivel esos son estudios con una resonancia magnética en su secuencia T2, donde vemos mejor los líquidos. O sea, al perder intensidad, perdemos líquido, en este caso en el núcleo pulposo. Y todo esto va relacionado con la obesidad. La hipertrofia de los adipocitos, como ocurre en los pacientes obesos, va a incrementar la producción de citocina proinflamatoria, como son el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas. ¿Ok? Esto es algo bastante importante que en conjunto con la prostaglandina 2 en el obeso van a ocasionar un síndrome que se llama el síndrome inflamatorio crónico, que son productos de esta citocina y de esta prostaglandina 2. Todo esto está relaciona a la obesidad con la lumbalgia de manera indirecta. O sea, no hay ningún estudio hasta la actualidad que me indique que la obesidad y la lumbalgia van agarradas de la mano. Siguiente página, siguiente lámina. Herencia en estudio en gemelos. Como anteriormente le dije que la parte genética es la que juega un factor más importante en lo que es la degeneración del disco. ¿Ok? Aquí se evidenció que en estudios en gemelos
¿ok? Lo que era la grasa corporal, la discopatía generativa y la lumbalgia eran modificados por la parte genética. O sea, el gran aporte de la parte genética a estas tres variables era de manera considerable, siendo que la grasa corporal de un 70-80%, ¿ok? La parte genética jugaba un papel fundamental, igual la discopatía generativa en 47-60% y la lumbalgia un 30-46%, lo que nos quiere decir que este factor es el factor genético, un factor importante, ¿ok? Para nosotros hablar de paso genético a las siguientes generaciones, ¿ok? De estos tres factores. Siguiente lámina. La exploración del obeso con lumbalgia. Aquí ya nos introducimos, nos comenzamos a adentrar en lo que es el título de la presentación, en donde la exploración para mí significa el manejo, ¿no? El diagnóstico, cómo llegamos al diagnóstico del paciente obeso. En este caso, bueno, yo lo consideré, no hay estudios ni trabajos que tengan una guía para nosotros hacer la exploración del paciente obeso, ¿ok? Entonces yo, por experiencia, también por el estudio que se relacionan un poco a esto, pero no llegan a hacerlo, no llegan a hacer lo que nosotros queremos buscar, que es el diagnóstico del paciente obeso. El paciente obeso yo lo trato como un paciente normal, con ciertas características, sí, pero en su gran mayoría como un paciente normal, ¿ok? Tenemos que, como el doctor anterior lo nombró, tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, unos buenos exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico. Dentro de la anamnesis, lo importante y la diferencia con el paciente normal que podemos tomar, más o menos, es que en cuánto tiempo fue esa ganancia de peso, ¿ok? Si la ganancia de peso se ha mantenido a lo largo del tiempo, si ha habido algún traumatismo con esa ganancia de peso, que lo podamos relacionar con la sintomatología del paciente, con el examen físico, ¿ok? Y con los estudios complementarios. Aquí cabe destacar que los estudios complementarios en el paciente obeso a veces nos hacen cuesta arriba. ¿Por qué? Porque en el caso, nosotros cirujanos de columna solicitamos muchas resonancias magnéticas y radiografías. Lo que son las resonancias magnéticas, los equipos toleran hasta un peso de 100 a 120 kilos, lo que nos hace difícil el diagnóstico de lo que es las partes blandas, de alteración de algunas de las partes blandas de nuestra columna vertebral mediante este tipo de estudio, en este caso es la resonancia magnética. Entonces tenemos que ir a otros estudios, como puede ser de la tomografía, que también podemos tener problema con el peso del paciente para la realización del estudio, y al final tenemos que ir con estudios mucho más básicos, con una radiografía, con un contraste o con lo que se llama una mielografía. ¿Ok? También nos podemos apoyar con un eco, con un transductor de alta potencia para ver la alteración a nivel del disco, que en la actualidad hay ecos que podemos llegar a tener algún tipo de imagen alterada a este nivel con este tipo de equipamientos, ¿ok? Y bueno, y por eso quiero decirles que estos exámenes complementarios a veces se nos pueden volver cuesta arriba, pero que el paciente hay que tratarlo como, hay que buscar el diagnóstico de este tipo de paciente como un paciente normal, haciendo un buen interrogatorio, haciendo un buen examen físico de lumbalgia, que yo creo que aquí todos sabemos cuál es, y solicitando los estudios complementarios relacionados a la sintomatología que el paciente nos presenta. Siguiente lámina. Ok, el manejo aquí, esta parte también es importante, esta parte yo la creé, yo creo que el manejo del paciente obeso con lumbalgia es un manejo multidisciplinario, ¿okay? Que tiene que ir de la mano de todos los factores involucrados en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de pacientes. En este caso le coloqué un endocrinólogo, un cirujano de columna para las lumbalgias, el psicólogo, que es importante también para el manejo de la parte psicológica, que yo creo que es un rol súper fundamental en el tratamiento de estos pacientes, la nutricionista, como también los hemos visto en las charlas anteriores, el médico fisiatra y el fisioterapeuta. Todos estos factores van a girar en torno del paciente para prestarle la mejor ayuda posible, llegar a un diagnóstico certero que le pueda ofrecer el mejor tratamiento. Siguiente lámina.
Tratamiento conservador. Luego nosotros, por lo menos lo que me compete a mí, que llegamos a un diagnóstico con el paciente, tenemos que ofrecerle el tratamiento, ya sea un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? El tratamiento conservador tiene que ir de la mano de un buen diagnóstico. ¿Ok? No podemos mandar al paciente a donde el fisiatra o el fisioterapeuta con un diagnóstico de lumbalgia. ¿Ok? Aquí yo dividí los tipos de lumbalgia específica en lumbalgia inespecífica. Chévere, las lumbalgias inespecíficas a veces son multicausales y no llegamos a conseguir una etiología bien precisa. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las lumbalgias inespecíficas son alteraciones a nivel muscular o miofacial. ¿Ok? Entonces aquí, por lo menos hagamos el diagnóstico lumbalgia por dolor miofacial, ¿ok? Y se la derivamos, se la referimos al nuestro fisiatra, nuestro fisioterapeuta, ya con ese diagnóstico, para que él trabaje de la manera más expedita y que su tratamiento sea lo más específico posible. Igual cuando pensamos que la lumbalgia es causada por una ruptura del disco, ¿ok? Donde el paciente va a referir una lumbociatalgia, y eso lo complementamos con una resonancia magnética o con una mielografía según el caso. Igual lo mandamos con su diagnóstico bien preciso. Lumbociatalgia por hernia disco en tal nivel. Entonces eso va a ayudar al paciente y va a ayudar a quien le va a ofrecer el tratamiento, en este caso el fisioterapeuta o el fisiatra. Medicamentos. El medicamento de entrada para la lumbalgia en el paciente obeso siguen siendo los AINES como un paciente normal. ¿Okay? Los AINES son el tratamiento médico de preferencia de entradas. En la actualidad se están utilizando mucho los inhibidores de la COX-2, ¿ok? Si este AINES no le ofrece beneficios al paciente, el paciente se hace resistente a ese tratamiento, lo vamos a combinar con un opioide. Este tipo de combinación produce un efecto sinérgico a nivel analgésico y creo que un 60-70% de las veces produce beneficios álgicos en la sintomatología del paciente. No indicar paracetamol o acetaminofén. En los últimos estudios a nivel de manejo del dolor de la lumbalgia, esto no se evidencia ninguna mejoría del dolor con estos medicamentos. O sea, que dejémoslos de lado, que esto no produce ningún beneficio al paciente. Mantener las actividades físicas cotidianas hasta donde se tolere. Esto disminuye la prostaglandina G2, que fue la prostaglandina 2, que fue lo que anteriormente les dije. La prostaglandina G2 está muy asociada a la lumbalgia porque produce el síndrome crónico inflamatorio. Al nosotros mantener las actividades físicas por un efecto metabólico, hay inhibición de esta prostaglandina y hay mejoría del dolor. O sea, dejemos atrás también aquel paciente con lumbalgia, en este caso obeso, que no lo mandemos de reposo, porque recuérdense que ese paciente tiene muchas comorbilidades asociadas, como son enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, que con el encamamiento pueden empeorar un poco. Entonces vamos a sumarle mayor comorbilidad al paciente si lo mandamos de reposo. Manténganlos en movimiento hasta lo que tolera el paciente. Siguiente lámina. Ya indicado el tratamiento conservador, y es que este tratamiento conservador, que en la mayoría de las veces, dependiendo del protocolo de cada lugar de tratamiento rehabilitador, puede ser, hay unos protocolos de 10 a 12 sesiones, otros protocolos que van de 8 a 12 semanas. Cualquiera de esos dos protocolos falla, tenemos que ir al tratamiento quirúrgico. En este caso, el tratamiento quirúrgico va a depender del diagnóstico, ¿ok? Yo les traje algunos ítems aquí que tenemos que le estoy sugiriendo para seguir en el caso de que le vayan a indicar el tratamiento quirúrgico a algunos de sus pacientes, ¿ok? La técnica a utilizar debe ser acorde al diagnóstico y a la obesidad, ¿ok? ¿Por qué? En este caso, hemos tenido pacientes donde el paciente presenta una hernia de disco sintomática, resistente a tratamiento conservador, tomando en consideración que 85-90% de las hernias de disco se resuelven de manera conservadora. Este paciente se hace resistente y al final termina en tratamiento quirúrgico.
Por lo general, este tipo de pacientes, al no tener una inestabilidad considerable, se trata con una microdisectomía por una cirugía por mínima invasión y el paciente mejora en la gran mayoría de las veces. ¿Ok? Al tener el paciente, al tener esta misma patología, este mismo diagnóstico, pero tenemos un paciente obeso también que acompaña este diagnóstico. En mi caso, yo prefiero y que nosotros veamos algún grado mínimo de inestabilidad. Hay que ir por la cirugía de fusión, o sea, la instrumentación del segmento. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes, ahí sí hay evidencia, donde hay mayor restricción en los pacientes con aumento del índice de masa corporal y disminución de la tonicidad de la musculatura que envuelve a la columna vertebral. Entonces, para disminuir ese riesgo de restricción, a reherniación, yo prefiero ir a la cirugía de fusión, o sea, la disectomía más la fusión lumbar. Otra sugerencia es intentar que la cirugía sea por mínima invasión. ¿Por qué? Porque acuérdense, como bien les dije, estos pacientes tienen comorbilidades, que esas comorbilidades pueden traer consecuencias como el caso de los pacientes diabéticos, como infección de la herida operatoria. Si nosotros realizamos una incisión donde es una incisión menor a 2 centímetros, la cicatrización se va a dar mucho más rápido con una incisión de 10 centímetros, de 8 centímetros, como nosotros hemos visto. Entonces, la sugerencia es intentar lo más que pueden la cirugía por mínima invasión. Luego, conocer nuestro instrumental, ya que por la envergadura de los pacientes obesos, los instrumentales pasan a ser instrumentales no convencionales. O sea, son instrumentales mucho más robustos, mucho más grandes. Entonces no lleguemos a la cirugía y volteemos hacia los lados buscando el instrumental correcto para ese momento. Y no lo vamos a ver muy, muy, muy mal porque va a ser difícil encontrarlo. Vayamos preparados para el paciente obeso sobre la mesa operatoria. Luego, estabilizar los niveles de albúmina en sangre antes de cualquier cirugía electiva. ¿Por qué? Porque hay una relación directa de la hipoalbuminemia en el paciente obeso. Entonces, para nosotros tenemos que contemporizar, mejorar esa albúmina antes de ir a cirugía. ¿Por qué? Porque necesitamos una mejor cicatrización. En el caso de la instrumentación, para lograr una fusión, lograr una integración de nuestra instrumentación, nuestros tornillos, prótesis de disco, lo que no es una buena osteointegración, necesitamos unos niveles de albúminas normales. ¿Ok? Lógico que si estamos ante una emergencia quirúrgica, y sí tenemos que operar al paciente con los niveles que tenga de albúmina. Siguiente página. Y como conclusión, quiero recalcarles que no existe relación significativa entre obesidad y dolor lumbar. Necesitamos estudios en gemelos longitudinales donde se controlen los factores familiares, en este caso ambiente y genética. Así vamos a conseguir la mejor conclusión, el mejor resultado para saber si la obesidad y el dolor lumbar van de la mano. La evaluación del paciente obeso no es diferente a la de un paciente no obeso. Es muy, pero muy parecida. Tienen que tomar algunas cosas en consideración, pero en general es muy parecida. El tratamiento de la lumbalgia en el obeso es un tratamiento multidisciplinario. No se queden con el paciente. El paciente no es nadie. El paciente necesita la mejor atención, necesita el mejor diagnóstico, necesita el tratamiento más expedito. No todos sabemos la parte endocrinológica, no todos sabemos la parte quirúrgica, de la parte de rehabilitación y la parte medicamentosa. O sea, tomemos el paciente y tratémoslo como un paciente de manejo multidisciplinario. En el futuro próximo, el hecho de manipular los factores de riesgo, como anteriormente les dije, que son la parte genética y la parte ambiental, cuando haya terapias genéticas para manipular esos genes, esas terapias van a incidir considerablemente de manera positiva en la obesidad, en la discopatía degenerativa y en la lumbalgia, y vamos a ver una prevalencia mucho más baja de la que tenemos actual y la gente va a ser mucho más feliz. Gracias.